desde un punto de vista anatómico, tal cual te dice, la anatomía se encuentra por encima por encima del riñón. El aspecto anatómico más importante que vamos a tener en relación a la glándula suprarrenal va a ser la irrigación. La irrigación renal es muy rica debido a la característica del gasto cardíaco que necesita la parte renal, pero irónicamente también hacia la glándula suprarrenal va a tener una gran cantidad de irrigación debido a las características de secreción de sus diferentes hormonas, ¿ya? Eso significa que una alteración en el gasto cardíaco, una alteración en el flujo sanguíneo puede llevarnos a una alteración en la secreción de las hormonas de la glándula suprarrenal, ¿ya? Desde un punto de vista histológico, la división desde la parte de la cápsula, la zona glomerulosa, la zona fascicular, la zona reticular y la médula es muy importante, pero como podemos ver, la parte de la irrigación para que las diferentes zonas puedan ser estimuladas va a ser uno de los aspectos más importantes que vamos a tener, ¿ya? En la cual el eje hipotálamo hipófisis glandular es muy importante en relación a que las neuronas del núcleo paraventricular van a ser las encargadas de hormona liberadora de corticotropina, el cual se dirige a las células corticotropas, hacia la adenohipófisis. Las células corticotropas van a estar encargadas de secretar ACTH, ¿ya? En la cual la ACTH recién va a llegar hacia la glándula suprarrenal. Pero las zonas de secreción que tenemos en la glándula suprarrenal, por eso la parte histológica es muy importante, va a diferenciarse según la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular y la zona de la médula, en la cual la zona glomerular va a estar relacionado con la secreción de hormona aldosterona, ¿ya? La zona fascicular técnicamente está en mayor proporción relacionada con la secreción de cortisol, y la zona reticular en mayor proporción con la secreción de andrógenos, pero la característica en el Guyton te dice que es complicado para la parte de la ACTH y la glándula suprarrenal diferenciar los estímulos como tal, ya cuando solamente hay un gran estímulo. Entonces, por eso todo el mundo va a la parte del cortisol y los andrógenos, mientras que la zona de la médula, que esta sí está bien diferenciada, va a tener la característica de secreción de catecolaminas, ¿ya? Entonces vamos a tener 4 hormonas como tal que se van a secretar a nivel de la glándula suprarrenal. Por eso la glándula suprarrenal, en su característica anatomohistológica, tiene gran cantidad de irrigación para su posterior secreción, ¿ya? Dentro de factores que estimulan la secreción de ACTH, vamos a tener la disminución de concentraciones de cortisol en la sangre, transición del sueño a la vigilia, el estrés, la hipoglicemia, cirugías, traumatismos, trastornos psiquiátricos, como lo tienen ustedes, la ADH, agonistas alfa-adrenérgicos, antagonistas beta-adrenérgicos, la serotonina y factores inhibidores, que esto es lo que nos tiene que llamar la atención: aumento de las concentraciones de cortisol en la sangre, uso de opioides y somatostatina, el inhibidor por excelencia. Entonces, para la secreción de ACTH, pues vamos a tener diferentes características. ¿Por qué la transición del sueño a la vigilia sería uno de los factores para la liberación de ACTH? Lo vamos a aprender más adelante, ya no es necesario que se estresen. Entonces, la relación de la secreción a través de la adenohipófisis va a ser muy claro, en la cual la parte de, una vez tenemos formado la ACTH, va a llegar a nivel de la glándula suprarrenal, pero a diferencia de las otras hormonas, sí necesitamos de un precursor en la cual está relacionado con la cantidad del colesterol, ¿ya? A partir del colesterol, dependiendo la formación que tengamos, hasta progesterona, que en la mayoría de los casos, pues vamos a tener la formación de aldosterona, de las famosas DEAs,
la androstenediona para posteriormente convertirlo en testosterona o estradiol, y uno de los más importantes que está relacionado con el cortisol, ¿ya? Entonces, el colesterol sí va a ser uno de los aspectos más importantes que vamos a tener para que a través del complejo enzimático de desdoblamiento de cadena lateral podamos tener la generación de pregnenolona en todos, ¿ya? En todos tenemos la generación de pregnenolona. Posteriormente a esto vamos a tener la generación de progesterona en la zona glomerular y en la zona fascicular. Solamente en la zona reticular vamos a tener la formación de 17-alfa hidroxiprogesterona. Entonces, la diferencia que vamos a tener en la zona glomerular y en la zona fascicular es la formación de corticosterona para posteriormente tener la formación de aldosterona, y en la parte fascicular la formación de 11-desoxicortisol para la formación de cortisol, ¿ya? En cambio en las DEAs, la dihidroepiandrostenediona, que es lo que significa, cuando decimos DEA es que no tiene sulfato. Cuando ya tenemos el sulfato transferasa se va a convertir en DEAs, ¿ya? En la cual la formación de DEAs va a ser muy importante para la formación de androstenediona también. Entonces, con la formación de androstenediona vamos a tener la característica de formación de testosterona o formación de estrógenos, ¿ya? Pero ahora voy a ahondar un poquito más a profundidad. Dentro de la secreción fisiológica vamos a ver que el receptor que vamos a tener dentro de la glándula suprarrenal de la ACTH, vamos a hacer un proceso de segundo mensajero a través de la adenosina ciclasa de conversión de ATP en AMP cíclico, en la cual vamos a hacer la activación de la proteína sinasa A. Pero esta activación de la proteína sinasa A más que todo está relacionado para que podamos introducir colesterol, ¿ya? Para empezar la formación de todas las diferentes hormonas. Entonces la proteína sinasa A va a estimular el núcleo para la liberación de enzimas de las hormonas esteroides, en la cual vamos a estimular la zona fascicular y la zona reticular principalmente, ¿ya? Entonces, a partir de este proceso es muy importante entender que por este motivo muchas personas, y es algo que refiere el Guyton, tienen alteraciones con la glándula suprarrenal, principalmente relacionado con la parte del cortisol. Entonces, ¿por qué? Usen la lógica. ¿Por qué tienen alteración de la secreción de la glándula suprarrenal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendría varones y mujeres más habitual en mujeres, pero también en varones, alteraciones de la secreción de la glándula suprarrenal? Por los cambios hormonales. Usen este cuadro para entender por qué. Va hacia arriba y hacia abajo. Sin miedo. No, no, no. Por la activación de la... Hace unos 20 años había una moda, como siempre, en Estados Unidos, en la cual, técnicamente son 30, 40 años ya, decían el colesterol es muy malo y que no sé qué, o sea, el colesterol en general, ¿ya? Por eso surgió la famosa prohibición del huevo, en la cual decía que el colesterol del huevo incrementaba los niveles del colesterol malo y etcétera, etcétera. Ya era una campaña gringa de hace unos 30, 40 años. Entonces, acá surgió realmente dos problemas, en las cuales el colesterol en las personas que han hecho caso de manera excesiva
ha disminuido los niveles de colesterol. En aquellas personas pues, que les daba igual, porque tenían ya el primer problema de obesidad en Estados Unidos, la primera época de obesidad después de la gran recesión que tuvieron, la primera época de como problema de salud pública la obesidad, fueron esos dos extremos, ¿ya? ¿Qué ocurría en aquellas personas que tenían niveles elevados de colesterol? Asociando con esto. No me digan de obesidad ni nada, eso ya hemos llevado. Asociando con esto. Aumentaba la secreción de la... Bien, podríamos tener aumento de la secreción de las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los estímulos, principalmente relacionados con el cortisol, son muy sencillos, ¿ya? Entonces, en este caso, teníamos gran cantidad de secreción de hormonas de la glándula suprarrenal, principalmente relacionado con el cortisol, y el cortisol tiene relación con otras hormonas, con las hormonas gonadales, la hormona de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, han empezado a tener alteraciones hormonales a partir de alteraciones nutricionales, ¿ya? Y el otro extremo no tenía la capacidad de formación de hormonas de la glándula suprarrenal y hormonas gonadales, que era uno de los grandes problemas que tuvieron en esa época. Después de 10 años de satanizar al huevo, descubrieron pues que en realidad está más que todo relacionado con la secreción de HDL, ¿ya? ¿No? Con el aumento de HDL, no con el aumento de LDL, ¿ya? Entonces, ahí dijeron, bueno, hay que retractarnos, pero lastimosamente todavía hay personas que creen que el huevo pues es malo. Depende de qué en realidad. Pues si yo voy a hacer huevo frito y le echo, no sé, 1 litro de aceite, porque he visto que hay personas que le echan no sé cuánto aceite, que es totalmente innecesario por las características físicas del huevo, ni siquiera deberías echarle aceite, por si acaso máximo un poco para evitar que se pegue al sartén, es la única indicación que se tiene. Pues el modo de preparado del huevo sí puede estar relacionado con que se aumente el LDL, ¿ya? En esos casos, que era uno de los grandes problemas que tuvieron en Estados Unidos en ese entonces, y pagaron los platos rotos unos 10 años más, ¿ya? Hasta que sacaron una conclusión a través de un artículo que el huevo, dependiendo del preparado, pues te puede dar mayor cantidad de proteína a diferencia de otros alimentos, ¿ya? Por eso hoy por hoy los tiktokers fitness alaban tanto al huevo, por lo menos han leído esa parte, ¿ya? La cantidad de proteína que te puede aportar el huevo por el precio, calidad-precio, pues es muy alta, ¿ya? Calidad-precio es lo mejor que puedes comprar, porque yo no sé cuánto cuesta un huevo, depende, desde 30 centavos, 50 centavos, un boliviano, hay muchas, depende de donde tú vayas, hay diferentes precios, es decir, puedes fácilmente acceder a consumir huevo, y de ahí ya cambiamos un paradigma. Entonces, eso es muy importante recordarlo como parte de la historia de la medicina, en la cual pues hay colegas que sí se van a equivocar por diferentes sesgos, ¿ya? En ese entonces el sesgo que tuvieron era el aumento de la obesidad que tuvieron desmedidamente en esa época posterior a la Gran Recesión. Entonces, sí saben qué es la Gran Recesión, ¿no? Hubo una época gris en Estados Unidos que creo que es entre los 70, 60, 70, en la cual su economía colapsó. Ha habido tantos despidos y había tantas personas que no podían comer que después de solucionar la Gran Recesión ha empezado a haber abundancia, y el problema de haber abundancia pues nadie se empezó a medir, ¿ya? Entonces, post Gran Recesión sí tuvieron el problema de obesidad, pero hoy por hoy México le gana en obesidad a Estados Unidos por la característica de sus alimentos, ¿ya? El año pasado sacaron un artículo en el cual la cantidad de nuevos obesos y complicaciones de paso entre obesidad preclínica y obesidad clínica en México sobrepasa a los gringos, ¿ya?
Entonces, eso también es un problema de salud pública que México sí lo está tratando de resolver, porque es un gran problema. ¿Cómo ha tratado de resolverlo? Aumentando impuestos a alimentos basura, quitando logos amigables para niños, en los cuales, pues, por ejemplo, en México está prohibido que aparezca, no me acuerdo que se llama el tigre de Kellogg's. Todos esos animales que aparecen no pueden aparecer en México, en los cereales, ¿ya? El impuesto a gaseosas, es decir, sí están tratando de combatir a la obesidad y prohibirlo en colegios principalmente. La mayoría lo critica, pero es necesario, porque ¿qué es lo si ustedes les daban cuando estaban en la época de colegio, ahora supongo que tampoco es muy diferente, entre agua, jugo, Coca-Cola, ¿qué es lo que hubieran escogido? Coca-Cola. Los que dicen agua siento que me estaban mintiendo, pero bueno, estadísticamente de 10 pediátricos, 7 van a escoger Coca-Cola, ¿ya? O cualquier otra gaseosa, es indiferente la marca. Entonces, en ese caso, pues, hacia el futuro, ¿qué es lo que le va a venir a México y a ciudades latinoamericanas? Trastornos hormonales en etapas tempranas, en etapas pediátricas, eso es lo peligroso, ¿ya? Por ese motivo tenemos que entender cómo funciona esto, cómo ha funcionado en Estados Unidos, porque la mayoría de malos pasos que da Estados Unidos luego viene a Latinoamérica, o sea, aprendemos lo malo, pero no aprendemos las soluciones. Porque hace 2 años, ya deberían sacar este año, si no me equivoco, hace 2 años sacaron un trabajo de investigación relacionado con nuevos obesos y obesos que hayan pasado de sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, acá seguimos usando el índice de masa corporal. Entonces, la ciudad con mayor cantidad de obesos es Cochabamba, la ciudad de Cochabamba. La ciudad de Cochabamba tiene la mayor cantidad de obesos a nivel del país. En segundo lugar está Santa Cruz. En tercer lugar está la ciudad de La Paz. En cuarto lugar está la ciudad del Alto. El problema con la ciudad del Alto es que tiene el top 1 en nueva cantidad de nuevos obesos. O sea, siendo una ciudad con 20 años, no sé, recién fue su aniversario, no tengo idea cuántos años tiene la ciudad del Alto, 20 o 30, no es mucho. Entonces, siendo una ciudad muy joven en relación a las otras ciudades, ya está rompiendo récords, pero eso es muy obvio saber el por qué está así la ciudad del Alto. Si han ido a la ciudad del Alto, por ejemplo, la mayoría que viene del Perú, en el transcurso hasta en el camino, sea a las 6 de la mañana, sea a las 2 de la mañana, sea a las 10 de la noche, siempre vas a encontrar un lugar donde venden comida frita en la ciudad del Alto. Donde tú vayas, ahí ya es el problema. ¿Por qué? Porque es muy barato y es muy rápido. Entonces, si tú buscas una ensalada de frutas o una comida vegetariana en la ciudad del Alto, no la vas a encontrar tan fácil como puedes encontrar la parte de comida frita. Entonces, ahí tenemos un problema. Lo que decía uno de mis colegas nefrólogos, sabiendo esos datos, ¿cuál sería qué tendrías que hacer como visión para generar dinero? Va a sonar horrible lo que digo, pero es que es una realidad. Hacer servicios de hemodiálisis en Cochabamba. ¿Por qué? Porque van a tener pacientes con síndrome metabólico, en la cual estos pacientes con síndrome metabólico te va a llevar a diabetes e hipertensión. Como no van a cambiar su dieta alimentaria, pues van a tener complicaciones de enfermedad renal crónica, cualquiera de estos dos. Entonces, eso significa que, y por eso el Ministerio de Salud lo está tratando como políticas de salud pública, los enfermos renales crónicos cada vez van en incremento, ¿ya? No está parando. A pesar de que te pagan todo para el trasplante renal, en este país te pagan todo para el trasplante renal, lo difícil es conseguir la persona que te trasplante, eso es lo difícil. Pero el gobierno te paga absolutamente todo, ¿ya? Entonces, eso desconozco. Eso desconozco la verdad. Desconozco si aceptan a la parte de extranjeros, pero en este país, a través del programa renal,
te pagan toda la parte del trasplante renal, que cuesta aprox como unos $35,000. Y aún así sigue siendo más barato que estar 10 años con un paciente con enfermedad renal crónica que hace hemodiálisis. Por eso están tratando de reducir el impacto, pero no están yendo al problema base, que es tratar a los nuevos obesos. El Cochabamba está empezando. Yo que he trabajado en hemodiálisis, la mayor cantidad de enfermos renales están en Cochabamba. Eso ya mi colega lo sabía hace 7 años, 8 años. Y ahora solamente es todo lo que me ha explicado y nos ha explicado en una reunión, pues es que está pasando. ¿Cuál es la siguiente ciudad que va a pasar eso? El Alto. El Alto. ¿Por qué Santa Cruz no? ¿Por qué el Alto antes que Santa Cruz? Porque Santa Cruz está manteniendo casi la misma cantidad de obesos. En porcentaje creo que incrementaron un 4%. Para ser la ciudad más poblada del país, pues no representa tan mal la estadística. Es que allá, como adoptan varias modas, pues se han empezado a adoptar esa moda hits, ¿ya? Entonces por eso no hay tanta cantidad de nuevos obesos. Y si vas a Santa Cruz vas a ver que hay muchas más opciones alimenticias, ¿ya? Hay un montón de opciones alimenticias. Entonces, en este caso, por eso Santa Cruz se mantiene ahí, pero uno de los problemas más grandes que vamos a tener, bueno, ustedes, yo me voy a retirar por eso, es los problemas que tengamos enfermos desde la ciudad del Alto, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica, y asociado ahora a trastornos hormonales, ¿ya? En Perú supongo que no es diferente, porque todas las ciudades latinoamericanas han empezado a tener un crecimiento en la cantidad de nuevos obesos. ¿Eso por qué? Porque ahora adoptan mucho mejor el aspecto de comida rápida, o sea, lo han adaptado a su realidad, a la realidad boliviana, peruana, ecuatoriana, argentina. Todos han adaptado la parte de comida rápida. El problema de la comida rápida es comida fritada, ¿ya? Porque se frita en menos de 5 minutos. Entonces, ese es el problema. Todos los países latinoamericanos están condenados a empezar a tener lo que Estados Unidos tuvo hace 40 años y lo que México tiene hace 5 o 10 años, que es trastornos metabólicos y trastornos hormonales, ¿ya? Así que la mayoría de ustedes va a ser diabetólogo otra vez. Qué bueno que yo no. Es horrible la diabetes, es complicado. Entonces, dentro de las concentraciones plasmáticas, vamos a ver que la parte del cortisol es la parte más importante relacionándolo con los esteroides suprarrenales. Si bien tenemos la corticosterona en un porcentaje, la aldosterona en un porcentaje mucho menor, la desoxicorticosterona en un porcentaje muy bajo, dentro de estos, que esto sí no les he explicado, cada vez que vean actividad glucocorticoide y actividad mineralocorticoide, ahí está, más que todo está relacionado con un aspecto. El Guyton te pone actividad que 1 es igual a 100% de actividad, ¿ya? Así se refiere. Entonces, el cortisol en este caso, su actividad glucocorticoide y actividad mineralocorticoide va a ser al 100%, ¿ya? Muy diferente a lo que ocurre con la aldosterona, por ejemplo. La aldosterona es mucho mayor cuando se libera en su actividad mineralocorticoide, mientras que en su actividad glucocorticoide casi no hace ningún efecto. Por eso es importante saber cómo funciona cada uno de estos. Entonces, los esteroides sintéticos, que es uno de los problemas que podemos tener, la cortisona, prednisolona, la cortisona es la más importante, y la dexametasona, pues van a tener actividad glucocorticoide bastante intenso, casi similar a la parte del cortisol, excepto la dexa que sobrepasa su potencial. Por ese motivo, hace ya unos 3 o 5 años, ya no se recomienda el uso de dexametasona para absolutamente todo. ¿Cómo hacen en Latinoamérica? Estás resfriado, te colocaré una dexa, tienes alergia, te colocaré una dexa,
está inflamado, te colocaré una DEXA. Ahora vamos a ver por qué no deberíamos colocar corticoides en el paciente como si fuera dulces, ¿ya? No lo hagan, por favor, pero bueno, ya dependerá de ustedes. Ahora sí, pasemos con las hormonas de manera general. La aldosterona. En teoría, que esto yo me debería saltar, se supone que ya han aprendido ustedes sobre la parte de la aldosterona a través de su fisiología renal. ¿No ven? ¿No ven? Saben mejor que yo. Ah, para nosotros lo saben. La aldosterona va a tener la característica que uno de los estímulos principales para su liberación o la activación del sistema de angiotensina de aldosterona es, según los datos son 3, pero la mayoría de los libros solo te pone una, que es activación del sistema de angiotensina de aldosterona, disminución de la presión arterial media, que es lo que la mayoría coloca. El Dayton te dice que la disminución de la presión arterial media, disminución del gasto cardíaco, la disminución del flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una disminución de la presión arterial media, del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo, vamos a activar el sistema renal angiotensina aldosterona. La aldosterona no puede liberarse así nomás, entonces cuando tenemos una disminución de la presión arterial, en la cual estaría relacionado con la disminución de la presión arterial media, por debajo de su presión arterial media menor a 80 milímetros de mercurio, vamos a tener la activación del sistema renina angiotensina aldosterona. Entonces, en este proceso vamos a tener una gran cantidad de liberación de aldosterona, en la cual es muy importante saber este concepto. ¿Por qué? Porque técnicamente, si no solucionamos el problema en cuestión con la presión arterial media, el gasto cardíaco o el flujo sanguíneo, pues de todas maneras va a tener un punto de función, lo va a tratar de elevar a su máxima capacidad, pero el problema es que puede volver a disminuir. Ya hay que solucionar el problema principal. El volumen de líquido extracelular, pues vamos a tener un aumento relacionado con la cantidad de absorción de sodio o de cloruro de sodio y aumento de volumen a través de este. Y vamos a tener una reducción de la excreción urinaria. Por ese motivo, el sistema renina angiotensina aldosterona también está relacionado con la secreción de ADH, ¿ya? Más que todo en este punto, la secreción de ADH para evitar que ya tenemos una disminución de la presión arterial media, pues que siga disminuyendo a través de las pérdidas que podemos tener, ¿ya? Principalmente a través de la orina. Entonces, la aldosterona va a tener estas acciones en general, pero su función principal de unión con su receptor a nivel de las células principales, vamos a ver que va a hacer un proceso de transducción a través del ARN mensajero para la activación de proteínas, en las cuales va a estimular a las enzimas mitocondriales para estimular la bomba sodio-potasio ATPasa, estimular los canales iónicos del sodio y los canales iónicos del potasio. ¿Para qué? Para que tengamos mayor cantidad de absorción de sodio. ¿Ya? ¿A ustedes les he dicho eso? Creo que no. ¿Por qué es importante la absorción del sodio? Porque el líquido es. Voy a usar el mnemotécnico que usaba uno de mis docentes, que hasta ahora me acuerdo, suena horrible, pero bueno, hasta ahora me acuerdo de su función. Si quieres tener a cualquier pareja, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener dinero. Tener dinero, dar dinero, ¿has dicho? No es caridad, tener dinero. Tener dinero, dije. Tener dinero, entonces mayor cantidad de dinero que tengas, vas a atraer a mayor pareja. La parte del sodio es muy similar, entonces entre mayor cantidad de sodio tengas, mayor cantidad de agua vas a tener, ¿ya? Entonces la aldosterona funciona en esta característica hasta la regulación de la presión arterial media, el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo como tal, ¿ya? Por el cual, dentro de la parte renal va a funcionar de esta manera, como supongo ustedes sabrán, ¿no ves? La aldosterona va a tener sitios de estimulación y sitios de inhibición, en la cual la bulimia
que es lo mismo que la presión arterial media, el gasto cardíaco, va a ser uno de los estímulos para la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como ustedes recordarán, la angiotensina 2 es el primer estímulo para la regulación o factores relacionados para la regulación de la presión arterial media y el gasto cardíaco. El resto, la renina, la angiotensina 1, no tienen una función como tal. A partir de la angiotensina 2 recién vamos a tener funciones relacionadas con la parte de absorción, ¿ya? Por el cual, cuando estimulamos la parte de la glándula suprarrenal para la secreción de aldosterona, vamos a ver que va a tratar de conseguir sodio de todo lado, de todas las glándulas secretoras, la glándula sudorípara, la glándula salival, la absorción a través del intestino y, muy importante, evitar la pérdida a través de la parte renal, ¿ya? Entonces, esto va a hacer de que a un inicio de que tenemos una disminución de la volemia en este espacio, pues con esta gran cantidad de sodio que tenemos y atracción del agua, a partir de vamos a incrementar el volumen. Por el cual, cuando ya tenemos una regulación de la volemia o la presión arterial media, el gasto cardíaco, lo que ustedes quieran, vamos a hacer recién el proceso de inhibición para que ya no haya la cantidad de secreción de aldosterona, ¿ya? ¿Cuál sería el encargado de esto? El péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular es uno de los factores de inhibición para regular este proceso. Fácil, la aldosterona, supongo. Estoy seguro que les han enseñado así. Podríamos tener otro estímulo aparte de la disminución de la presión arterial media, etcétera, etcétera. Estímulo no como tal, pero la conversión que tengamos en relación para la aldosterona sí puede estar relacionado con hipocalemia o hipercalemia, ¿ya? Calemia con K. Tenemos la formación de corticosterona y la sintasa de aldosterona podemos estimularlo con la parte de hipercalemia o con la parte de hipocalemia. Podemos hacer un proceso de inhibición para la conversión en aldosterona, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaría relacionado con la apertura de canales iónicos, en las cuales a nivel extra e intracelular, donde tenemos mayor potasio. Intracelular, ¿ya? Entonces, más que todo está relacionado con esas características, pero el principal estimulador va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Pero en procesos del potasio también puede ocurrir como tal que tengamos una liberación de aldosterona, que es un poquito más extraño. ¿Qué ven? Preguntas de la aldosterona. El resto no les voy a decir, pero les puedo preguntar. Grafique el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿A ustedes les ha dado tarea? Solo la Les voy a poner esta semana. bonita nomás. O estas últimas 2 semanas, ¿no? No, semana de exámenes. Por eso. No. Para que se estimulen. ¿Alguna pregunta de la aldosterona? Voy a inhibir, si no. Ah, qué bien. Los andrógenos. Los andrógenos, según el Guyton, van a representar en un porcentaje de función menos del 10% de función, ¿ya? Entonces, es más que todo hormonas relacionadas con apoyo para las características secundarias a través de estas hormonas andrógenas, ¿ya? En la cual vamos a tener la formación de las DEAs, a partir de la formación del DEA, la formación de androstenediona, que podemos ir hacia la formación de estradiol estrógenos y posteriormente hacia la formación de testosterona. Entonces, ahorita van a entrar, supongo, un poquito en relación. ¿Cuál es el problema de este proceso? El problema de este proceso es que ¿con qué otra hormona está estimulada? En la parte de zonas de secreción, ahí decía. No se estimula solamente esta, puede estimular otra también. Cortisol, ¿ya? Sí. Entonces, si tuviéramos una gran cantidad de liberación de cortisol, ¿qué también podría ocurrir? Que principalmente en las damas empiece a incrementarse la cantidad de formación de estradiol y testosterona, ¿ya?
Por eso empieza a haber grandes cambios a partir de cuando empieza a haber una alteración de la cantidad de secreción de cortisol, ¿ya? Como solo representa el 10% de la función, pues no es tan importante hablarlo más allá de sus trastornos que podemos tener. Klinefelter creo que es el único y el más importante. No tengo mucho que decir en eso porque en el gato tampoco hay tanto. En ese sí. La hormona por excelencia de las glándulas suprarrenales, que va a ser la hormona cortisol, o también llamado Bueno, del estrés. hormona del estrés. Ahora vamos a aprender por qué hormona del estrés, dándole ejemplo y expresándolos con un examen sorpresa. Algo que necesito que quede claro en relación con el cortisol, porque está en el mismo gaitón. La concentración del cortisol varía según el horario, es decir, según nuestro ciclo circadiano. Los picos más altos que vamos a tener de cortisol es cuando despertamos, ¿ya? Es decir, cuando empieza la actividad como tal, de ser uno de los estímulos que decía, la parte de sueño hacia la vigilia. Es uno de los estímulos más grandes que vamos a tener y se va a mantener casi hasta el mediodía, ¿ya? Por el cual, en teoría, y por eso esto es un trabajo que hicieron no sé qué se llamará específicamente en Estados Unidos, por esa parte, pero es como el Ministerio de Educación hace 150 años o más tal vez. Los horarios de clases para los colegiales es en la mañana. ¿Por qué? Porque es donde más, hormonalmente hablando, van a rendir con el cortisol, ¿ya? Porque si sus clases son a partir de la tarde-noche, lo único que vamos a hacer es alterar la parte del cortisol, que no aplican ustedes, por si acaso. Ustedes ya están viejos, así que no apliquen ustedes. Y vamos a ir viendo cómo a partir del mediodía empieza a disminuir hasta que finalmente llegamos al periodo de sueño, ¿ya? Que literalmente, según el Guyton, los periodos en los cuales deberíamos empezar con dormir o conciliar el sueño tiene que ser a partir de las 10 de la noche. Ya deberíamos dormir a partir de las 10 de la noche para no alterar la cantidad de secreción de cortisol, ¿ya? Y aquí no deberíamos despertar aproximadamente a partir de las 6 de la mañana, porque ahí ya se estaría cumpliendo la parte de las 8 horas o 9, exagerando. Entonces 6, 7 de la mañana ya deberíamos todos empezar nuestro día. ¿Por qué? Porque nuestro ciclo circadiano está hecho para eso. Cuando tienes alteraciones del sueño y no sé, como ustedes en vacaciones duermen hasta las 11 de la mañana, lo que estás haciendo es alterar el ciclo circadiano y alteras la hormona cortisol, ¿ya? Por eso les digo, su clase a las 7:30 de la mañana pues debería ser donde más despiertos estén, a menos que tengan trastornos del sueño, o sea, que por hacer su tarea o estudiar estén hasta la 1 de la mañana o 2 de la mañana, obviamente pues no van a rendir como deberían rendir, porque el cortisol ha estado elevado más allá de lo que debería. Hormona del estrés. ¿Por qué se llama hormona del estrés? Porque el estímulo principal que vamos a tener es el estrés, pero hay que diferenciar 3 tipos de estrés. Número 1, el estrés físico, que puede ser fisiológico o puede ser patológico. En el estrés físico, el fisiológico es el ejercicio, ¿ya? Pero la característica que vamos a tener en la parte del ejercicio es que mientras dure el ejercicio se aumentan los niveles de cortisol hasta que, mediante vamos acabando la actividad, se reduce. Entonces, para reducir tus grandes concentraciones de cortisol, ¿qué deberías hacer? Ejercicio, hacer actividad física para regular la cantidad de secreción de hormona cortisol como tal. ¿Cuál es el patológico?
traumatismos, cirugías, es decir, cualquier lesión física que tengamos, inclusive relacionado con actos quirúrgicos, aumenta la cantidad de secreción de cortisol. En las últimas guías, sobre todo relacionado con cirugía, sí refiere que la parte de cirugías abiertas, por este motivo, no se debería dar constantemente. Por eso tenemos la alternativa, que son las laparoscópicas, que ahora, hoy por hoy, se realizan muchos actos quirúrgicos. Sí debería ser la primera opción para reducir el impacto a través de la liberación del estrés o la hormona cortisol, ¿ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, aquellas personas, este es un artículo clínico que han sacado, aquellas personas que tienen lesiones constantes físicas por la característica del trabajo, suelen andar mucho más agresivos en comparación, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus niveles de cortisol siempre están elevándose por la característica de su trabajo. Estrés químico. El estrés químico normalmente va a estar relacionado con disminución de los niveles de glucemia, ¿ya? Ustedes pueden pasar por ese proceso. Sí, lo hacen. ¿Cómo? Consumiendo. Bien. Su ayuno prolongado que hacen, no sé por qué. O sea, ustedes creo que dicen o llego temprano o no desayuno y escoge ninguno de los dos. Llegan tarde y no han desayunado. Entonces, en estos casos tenemos que tener mucho cuidado sabiendo que los procesos hipoglucémicos también nos puede llevar a un estímulo de la secreción de cortisol, ¿ya? Si no has dormido y no desayunas, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo que ocurre con todos mis estudiantes cuando llegan al examen. Están sumamente eufóricos, alterados, con la parte del cortisol al límite, porque ya no saben qué hacer, ¿ya? Y el principal, relacionado con un artículo asiático, principalmente en los países de Corea del Sur y del Japón, de China no, porque ahí hacer trabajos de investigación es un poquito difícil. El estrés mental, ¿ya? Pero aquí hay un paréntesis. ¿Cuál sería el estímulo para estrés mental? Ya, el estudio puede ser. ¿Qué más? ¿Qué? Sobrepensar. Preocupación. ¿Qué? Ya. Como ese artículo refiere, el estrés mental es muy relativo si tú le preguntas a cada persona, ¿ya? ¿A cuánto les estresa, no sé, los terremotos? Exacto, o sea, estando en una ciudad donde difícilmente por la cordillera de los Andes vas a tener un estrés relacionado con eso, a que si yo le pregunto a personas de Chile o personas en Monterrey, en México, pues que a ellos sí les estresa un poco más esta característica, ¿ya? Pero si yo les pregunto a cuánto les estresa el hecho de pensar que van a reprobar en mi materia, entonces esto es un estímulo diferente. ¿A cuánto les estresa el hecho de que, no sé, su pareja los engañe o supongan que su pareja los va a engañar? O que sus amigos los dejen, o que no vuelvan a ver a su familia porque van a quedarse en invierno conmigo. O sea, la característica del estrés mental es muy variante. Y uno de los estímulos principales relacionados con esto, sí está el temor a lo que sea. Temor a la muerte, temor a que te boten del trabajo, temor a reprobar, temor a que te engañe tu pareja. O sea, cada uno se pone el estímulo en cuestión, ¿ya? A mí me da exactamente igual, no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo absolutamente a nada, ¿ya? Nada de nada. Entonces,
los niveles de cortisol varían en cada persona. ¿Y por qué ese trabajo asiático es tan importante? Que creo que va a ser su tarea. Está en japonés, entonces no sé cómo le harán. No sé cómo le harán en su relación. Entonces, en esta característica es muy importante saber que esto nos puede jugar en contra, ¿ya? No tener la mente clara nos puede jugar muy en contra desde un punto de vista hormonal, ¿ya? O sea, ¿cómo dice el Guyton? Ser una persona catastrófica, o sea, que todo dice, ay no, el doctor ha venido enojado, seguro el examen va a estar difícil. Yo nunca vengo enojado, por si acaso. Tengo un aspecto serio que es diferente. ¿Por qué? Porque si doy ese aspecto, pues siempre van a tener miedo. Entonces, a mí me conviene si tienen miedo, ¿verdad? Pero nunca me he enojado. Que me hagan enojar, igual es medio complicado, a menos que hagan algo muy estúpido. Ahí sí. Pero las características del aumento de estímulo para la secreción de hormona cortisol es muy variante en cada persona. En ese caso, tal cual te dice la guía, tienen que considerar su salud mental. Tienen que considerar mucho su salud mental. Yo, muy en lo particular, trato de rodearme de personas que no estimulen mi estrés. Si tengo que alejarme de amistades, yo me alejo, no me hago ningún problema. Si tengo que terminar alguna relación porque solamente me crea estrés, yo la termino y no me hago ningún problema. Hay 100 millones y 1000 millones de personas en el mundo, entonces que termines con una persona es totalmente indiferente, por si acaso. Y en el Guyton te dice referente a esto, por si acaso. Y demás, o sea, tratar de relajarse. Yo con mi familia me veo una vez al mes, vivo solo desde los 18 años, si no me equivoco. Entonces, con mi familia igual, no me crea estrés porque nos vemos de vez en cuando. Vivir con mis papás jamás estuvo en mis planes. Entonces, solamente nos estresamos. Una vez ya lo intentamos, entonces nunca más. Hay que priorizar el estado mental, la salud mental por encima de tus deseos como tal, ¿verdad? Que en el caso de ustedes supongo que no es tan fácil, obviamente, porque en la mayoría, supongo, no en todos, dependen económicamente de sus tutores o papás o quien sea. En ese caso, pues no pueden alejarse de su familia, ¿no? Si no, van a aparecer en la calle pidiendo monedas. Entonces, no es un factor. Por el cual, el estrés estimula a nivel muy alto, a nivel hipotalámico estimula el estrés, por el cual activa todo el eje para la formación de cortisol. En teoría, y este artículo es muy bueno, en teoría, cuando llegamos a nuestro máximo pico de cortisol, debería haber un proceso de inhibición, pero hay un gran problema. El proceso de inhibición no va a hacer efecto si no eliminamos el estímulo, ¿ya? O sea, si sigues con estrés mental, va a seguir estimulando a nivel hipotalámico y el eje cada vez empieza a alterarse más. ¿Cuál es otra manera que podemos estimular de manera negativa hacia la parte del cortisol? El ciclo circadiano, ¿ya? El ciclo circadiano. Aquellas alteraciones del ciclo circadiano te puede llevar a estimulación de la hormona cortisol. Entonces, si ustedes hacen lo que mis colegas hacen, y por eso están tan estresados, por eso tengo colegas que están tan estresados con el mundo y vienen y dan clases y se desahogan con ustedes, o con sus internos, o con quien sea, es por un factor hormonal también. ¿Por qué? El ciclo circadiano, ¿cómo alteraría a la parte del cortisol? ¿Cómo alteraría en un colega? No puede dormir porque está haciendo un turno de 24 horas, pero como la mayoría de colegas dice, bueno, hay una fiesta que van a asistir las internas, entonces tengo que ir, voy a estimular mi estrés con consumir alcohol, consumir tabaco, entonces lo único que está haciendo es alterar el ciclo circadiano y estimular más
la parte de la hormona, de secreción de la hormona cortisol. Entonces, lo que en realidad debería hacer ese colega es descansar. La idea es descansar, ¿ya? Hacer lo que te gusta a ti. Este artículo japonés-coreano, refiere que el proceso de inhibición del cortisol igual es multifactorial. ¿En qué sentido? ¿Qué sé yo? A mí, en lo personal, me encantan los deportes, asistir a cualquier evento deportivo, a cualquiera, piensan en cualquiera, he ido a torneos de golf, he ido a torneos de tenis y demás que a la mayoría no les gusta, pero como es deporte a mí sí me da curiosidad cómo funciona. Entonces, no sé, para alguien más eso puede ser estresante porque es bastante largo, o fútbol americano, qué sé yo, u otras personas preferirán hacer la actividad física. Entonces, qué sé yo, a ella le gusta el cine, a ella le gusta el teatro, a ella le gusta otro tipo de deportes, a ella le gusta jugar LOL, qué sé yo. Entonces, dependiendo de cada persona, hay factores que estimulan la secreción de dopamina y serotonina. En esos casos, que está relacionado con la parte de hormona de la felicidad, la hormona de la felicidad sí está relacionado para disminución de la hormona de cortisol. ¿Cómo pueden estimular la hormona de la felicidad entonces ustedes? Ser felices. No estudiar. Qué fácil suena. Qué fácil suena ser felices. ¿Cómo pueden ser felices? Haciendo cosas que nos gusten. Bien, hacer lo que realmente les gusta. Entonces, lo que yo les digo a todo el mundo, para la especialidad más que todo, no vean el tema económico, que es importante, pero hagan lo que realmente les gusta, ¿ya? Yo como medicinal del deporte, si bien me va muy bien económicamente, tengo un colega que ha hecho medicina del deporte en Uruguay, es médico del deporte, pero actualmente está en emergencias. ¿Por qué? Porque no le gusta. Él dijo, se gana bien, pero es que si no te gusta, solamente te crea estrés y le gusta más emergencias. Entonces, no sé cuál ha sido su plan ahí. De mi colega, lo único que van a hacer es estresarse. Si se van, es que los cirujanos ganan bien, es que la anestesia. Si no les gusta, solamente los va a estresar, ¿ya? Si quieren ser médicos generales, están en todo su derecho, por ese caso. Entonces, los procesos de inhibición, cuando tenemos un acúmulo de secreción en cortisol, sí deberá inhibir a la parte hipotalámica. El problema es que el cortisol dentro de sus funciones tiene características de gluconeogenia, movilización de proteínas, movilización de grasas, estabilización del lisosoma, y esto alivia la cantidad de cortisol que tenemos y de todas maneras va a volver a estimular a nivel hipotalámico, ¿ya? ¿Por qué? Porque la característica del cortisol, todas estas son sus funciones del cortisol, ¿ya? El cortisol, voy a ir paso por paso. El cortisol va a tener la característica de estimular a la parte muscular. Tiene una parte catabólica como tal o antianabólica, relacionado con que el cortisol va a reducir la captación de glucosa que tengamos a nivel muscular, captación de glucosa a nivel muscular, y aprovecha en función para crear hipertrofia. También por eso en el estrés físico el ejercicio es muy bueno. Por eso se reduce el cortisol cuando hacemos actividad física, ¿ya? Relacionado con esto, esta acción antianabólica va a estimular a nivel hepático para estimular la gluconeogénesis y reducir la glucólisis. Entonces, si estimulo la gluconeogénesis, vamos a tener un aumento de la glucosa restante y vamos a tener un aumento de los depósitos de lípidos, ¿ya? Que relacionado con esto y con la glucosa, vamos a tener un aumento de secreción de insulina a nivel pancreático, ¿ya? Hasta ahí eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando tengo un aumento de la cantidad de secreción de cortisol? La parte antianabólica que tenemos a nivel muscular hace de que empiece a secretar gran cantidad de glucosa en general y en estímulo con la gluconeogénesis,
que empieza a alterar la secreción de grelina también, ¿ya? Entonces, y esto es cierto, ¿en qué sentido? Ustedes recordarán en su momento de mayor estrés estudiando para examen X, ¿qué es lo que hacen cuando están estudiando? Empiezan a picar, ¿ya? La característica es picar. Raro sería que cada rato le estés dando tu hamburguesa o tu salchipapa, pero si empiezas a comer papas, chisitos, chicharrones, o sea, la característica de estimulación de hambre psicológica, ¿ya? A través de un estímulo fisiológico real. Entonces, ¿cuál es el problema de tener este estímulo constante? Es que vamos a tener un aumento de la concentración de lípidos. Dicho de otra manera, bien, aumento del tejido adiposo que puede estar relacionado con obesidad. Entonces, uno de los factores, a diferencia de cuando ustedes llegaron, cuando estaban en primer semestre y cuando ya están como empecé a dar una clase a los de noveno, y no tengo pena en decirlos porque con ellos tuve esta clase en cuarto semestre, cuando pasaron cuarto semestre conmigo, cuando han llegado al primer semestre pues eran un dedo meñique y ahora que están en noveno, ahora son un dedo pulgar, ¿ya? Ahora relacionado con hormonas, ¿por qué es? Están tan mal regulados sus niveles de cortisol, porque es culpa de ellos también, porque no solamente es la universidad que los estresa, sino que las alteraciones del ciclo circadiano, alteraciones nutricionales con descenso de los niveles de glucemia, pues hace un factor perfecto para que tengas la mayor formación de concentración de lípidos, ¿ya? ¿Qué ocurre en todo el mundo? O sea, tengo colegas que no sé por qué este trabajo les estresa más no poder. Yo estoy tranquilo, porque he trabajado en cosas muy complicadas, que tienen que ver con muerte de pacientes, entonces eso sí me estresaba y por eso lo he dejado. O sea, no voy a estar en mi regla personal es, si siento que se vuelve un trabajo, pues yo ya no quiero trabajar. Yo no quiero trabajar bajo ningún sustento, entonces, o bajo ningún aspecto. Entonces, si siento que el trabajo se siente como trabajo, lo dejo. Esa es una... No me copien por si acaso. Cuidado, estén sin un centavo después en su vida haciendo lo que yo hago. Tengo la suerte de que por el tipo de persona y el tipo de trabajo o trabajador que soy, normalmente puedo conseguir trabajo, ya sin la necesidad de buscar. Entonces, por eso mi regla y mis jefes saben, si siento que el trabajo se vuelve trabajo, entonces me voy y punto, y sin mirar atrás. El estímulo que creamos hacia la parte ósea es estimular la resorción ósea. Entonces, ¿por qué? Hace un aumento en la cantidad de secreción de calcio. El aumento de la cantidad de secreción de calcio está relacionado con aumento de absorción a nivel renal, ¿ya? En la parte de la resorción ósea vamos a tener un problema, que en un estímulo agresivo del cortisol puede estar relacionado con desmineralización ósea, ¿ya? Es decir, aquellas personas, por ejemplo, los ancianos, pues puede estar relacionado con la parte renal también. En la parte renal, más que todo relacionado con formación de litos renales y alteraciones hidroelectrolíticas. Si bien tenemos un aumento de absorción de agua por la característica del calcio, pues el problema va a estar relacionado con la absorción del sodio principalmente, ¿ya? Y acá, la parte más importante para ustedes, un factor estimulador adecuado del cortisol hace que al principio tengamos un aumento de liberación de anticuerpos, ¿ya? Cuando haces actividad física frecuentemente, yo por eso no suelo enfermarme tan frecuentemente. En el año, severamente, máximo 2 veces al año me suelo enfermar en relación con agentes causales, ¿ya? Pero si tú tienes un aumento de las concentraciones de cortisol y el estímulo es constante, en la etapa final produce una disminución de la producción de anticuerpos, que eso se resume en que se enfermen con enfermedades respiratorias oportunistas, por ejemplo, resfrío, influenza, o sea,
Por eso están. ¿Y dónde se nota más? En todos los estudiantes. En época de exámenes. En época de exámenes es donde más veo a los estudiantes relacionados con la hormona cortisol también. ¿Ya? Lógico, por eso hay que saber fisiología. Y esto es una de las partes más importantes que refiere el Guyton, que es el cortisol, es un poderoso antiinflamatorio que tenemos, sobre todo relacionado con la parte de estímulos por estrés traumáticos, etcétera, etcétera. Sí va a ser un factor que podamos combatir como acción antiinflamatoria, pero la concentración del cortisol, más allá de lo que podemos tolerar, hace totalmente lo contrario, ¿ya? ¿Y cómo me doy cuenta en ustedes? Porque también tiene una característica de acción antialérgica, es decir, que no tengas la generación de acné y el proceso antiinflamatorio, pero cuando ustedes, sobre todo en estudiantes lo veo, cuando tienen un aumento de concentración de cortisol, ¿qué ocurre? Su piel está totalmente destruida, ¿ya? Está totalmente inflamado y empieza a tener la generación de acné. Se nota que están estresados, no es necesario que les pregunten por si acaso. Su cuerpo habla a través de la parte hormonal. Y lo que más les importa, supongo a todos ustedes, el uso correcto de cortisol sí está relacionado con un aumento de la excitabilidad neuronal. Es decir, sí vas a poder entender y aprender de manera correcta, siempre y cuando la secreción sea la adecuada. Cuando hay un aumento de las concentraciones de cortisol, ocurre todo lo contrario. Hay una disminución de la excitabilidad neuronal. Entonces, cuando ustedes están a las 3 de la mañana tratando de aprender fisiología porque no han estudiado todo el hito, leen una hoja y no entienden, leen otra vez y no están entendiendo. ¿Por qué? Porque el cortisol está disminuyendo la excitabilidad neuronal, porque ustedes están alterando el ciclo circadiano. Hay secreción de cortisol en un horario que no debería haber secreción de cortisol. Entonces, en esa característica, pues hace que no funcione su método de estudio, ya su famoso método de estudio de los estudiantes, desvelarme para poder aprender tema en cuestión. Por eso al final tienen la nota que tienen. Y relacionado con la parte de la noradrenalina, tiene la característica de mantenimiento del tono arterial y la presión sanguínea, es decir, si usas el cortisol de manera adecuada, tienes un factor protector contra la hipertensión arterial. Si lo usas de manera incorrecta, tienes un factor de riesgo para hipertensión arterial sistémica. Es muy irónico, porque puedes ir como factor de riesgo, puedes ir como factor protector. Por el cual, la hormona cortisol es una de las herramientas más importantes que tenemos para el rendimiento del día a día, siempre y cuando lo utilicemos de la manera correcta, ¿ya? Si lo utilizan de la manera incorrecta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a empezar a rendir de manera inadecuada. Lo que yo hacía de estudiante y hasta ahora lo hago es, si tengo una prueba importante, yo me voy al cine a las 4 de la tarde, si no me equivoco, 4 o 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque como está oscuro y sigue habiendo luz a esa hora, en las 2 o 3 horas que dure la película, pues al salir ya va a estar totalmente oscuro. La parte de estimulación del sistema nervioso central mío, pues entiende que ya es hora de dormir, me va a dar sueño mucho más temprano. Entonces duermo temprano, no he estudiado nada absolutamente, llego al día siguiente y doy mi prueba y así aprobaba en la universidad, ¿ya? Era la manera en la que yo lo hacía, pero solamente funciona así si has estudiado antes, si has estudiado todas las semanas previas al examen. Si no sabes esa información, entonces no puedes entrar al examen como yo entro, ¿ya? La idea es que estés estudiando antes, entonces pueden hacerlo. Tengo 3 estudiantes que han aplicado eso y ahora tienen muchas mejores notas, pero es un proceso difícil de hacer por si acaso. ¿Por qué?
Porque, qué sé yo, doy mis horarios para leer lo que sea. Los lunes puedo leer lo que sea, sean libros, cómics o artículos, lo que sea. Los martes sí tengo que estudiar cualquier cosa relacionada con actualizaciones de medicina, que hoy por hoy salen cada semana, creo. Los miércoles es mi día libre de lectura, los jueves tengo que leer tu medicina, viernes lectura libre, sábado lectura libre y domingo descanso. Entonces, así es mi horario, ¿ya? Normalmente los domingos no hago nada, por eso no leo ni sus mensajes. Entonces, no me escriban domingo. Si es algo ridículo, no les voy a prestar atención. Si es algo medio importante que tenga que aclarar, bienvenido, pero traten de mantener un ritmo, principalmente con el estudio, porque si leen cuando pueden, nunca van a aprender nada, por si acaso. Como la mayoría de mis colegas leen cuando pueden, entonces por eso no saben o aprenden las cosas como debería ser. Yo no tengo el IQ más alto que todos ustedes, mi cerebro no es más grande, la excitabilidad neuronal mía no es diferente, entonces lo único que yo he aprendido a saber cuándo leer y saber cuándo no, ¿ya? Porque si me hago al saberlo, como tenía colegas, como yo era estudiante, leo de lunes a lunes, entonces eso tampoco funciona por si acaso. Tienes que tener periodos de descanso sí o sí, si no te vas a estresar y te vas a hacer ganar con un vago como yo. Entonces, porque yo no iba a clases por si acaso, yo no me voy a hacer, yo era un estudiante modelo, muchos de mis docentes me odiaban por como yo era. Entonces, y me odiaban más que yo aprobaba sus pruebas difíciles que tenían. Entonces, lo importante es que se sientan cómodos en lo que hacen. Amo la medicina, me encanta la medicina, por eso leo tanto medicina y otros tipos de cosas personales que a mí me gustan. Entonces, la idea es que ustedes lleguen hacia un punto, ¿ya? Que les guste tanto la carrera. Y lo que digo, la única situación en la cual tengo una relación duradera es con la medicina, ¿verdad? Prácticamente es mi esposa la medicina. Entonces, es complicado si no sabes amar tu carrera. Tienes que amar tu carrera. Si no amas tu carrera, te va a costar esto. Te va a costar hasta el último de tus días. Nunca vas a estar contento con la medicina si no amas la carrera. Y yo la amé a partir de quinto semestre recién. Así que probablemente no están en este punto para amar la carrera. Pero ojalá se les llegue. Si no, va a ser bien complicado. ¿Preguntas? La hormona cortisol es difícil, por si acaso. Les he dicho, ya empiezan las hormonas difíciles. Puedo preguntar muchas cosas solo con cortisol. Puedo reducir sus preguntas, ¿no? A solo una. 100 o 0. Medio punto. No. Una pregunta, sé que no tiene nada que ver con el tema, pero con respecto a lo que mencionó el colesterol y el huevo, tengo entendido que parte de la proteína se pierde cuando se cocina. Es cierto, pero depende del preparado. ¿Cuál es Aún la así, manera? a diferencia del pollo, calidad-precio, es mejor el huevo, porque si bien se pierde, por eso la recomendación gringa es que son 2 huevos en la mañana, ¿ya? Así que no te olvides. Es mucho, porque la cantidad de proteína también va a la actividad física que hagas. Entonces, si bien se pierde, pero igual, calidad-precio. Un pollo, ¿cuánto te cuesta? El kilo, no sé, digamos. Pollo se va a 60. Entonces, ahí se pierde igual proteína en el preparado del pollo, entonces igual vas a tener que compensarlo con más pollo. Así, el huevo es más fácil de reemplazarlo porque solo aumentas la cantidad de huevo nada más. Por eso el mínimo sería 2, ¿ya? En el día. A partir del cortisol hay que ser feliz. ¿Algo más? ¿Qué tendrían que hacer para reducir su cortisol? No sé. Ser feliz. ¿Qué? No estudiar, ser feliz. ¿No estudiar? Yo estudio solo cosas interesantes, por ejemplo, ginecobstetricia, casi no leo nada porque solo me estresa. O sea, tengo tanto trauma del internado con ginecobstetricia que sería lo último que yo admiro mucho a mis colegas que son ginecobstetras porque sé lo difícil que es estudiar y practicar la parte de ginecobstetricia
y los admiro mucho, pero es algo que yo no podría hacer. A mí me estresa demasiado, porque es jugar con dos vidas de paso, el de la mamá y del pediátrico, el neonato. Yo no podría hacerlo, y menos leo sobre esas actualizaciones porque es complicado. Pues una consulta. Si el médico fue ser alterado por otros factores físicos, psicológicos. ¿Tú eres al mismo tiempo? Irónicamente, en ese artículo japonés sí pasa. Por eso está relacionado con trabajadores con síndrome de burnout. Entonces, ellos por el hecho de querer trabajar, no comen, no desayunan, no almuerzan, dicen, no, primero el trabajo y demás. El estrés lo único que hace es pues exacerbarse, ¿ya? ¿Por qué han hecho ese trabajo de investigación? Porque las tasas de suicidio en Asia todavía son muy altos. Y aquí en Latinoamérica están empezando a implementarse, por si acaso. ¿Ya? Sobre todo en la parte de salud. Recién hace 2 semanas un colega se autodesvivió, entonces por un tema de estrés relacionado con el trabajo, ya era especialista. Así que tienen que tener mucho cuidado. ¿Sería la pasada esto, doctor, entonces? Silencio, por favor, no escucho. ¿Sería la pasada esto, doctor, entonces Claro. Entonces, si el paciente no llega a conseguir el sueño, ¿qué se podría hacer? Estamos hablando de burnout, entonces el paciente con burnout, el problema grande que vamos a tener es que está a un paso de tener depresión clínica, ¿ya? Por si acaso, la depresión clínica no se trata con echarle ganas, mira videos de semáforos, cosas así. O sea, la depresión clínica tiene que tratarse con psicólogo psiquiatra, es decir, el psicólogo te va a hacer terapia cognitivo-conductual, el psiquiatra te va a tratar médicamente. ¿Por qué? Porque la depresión es súper peligrosa, te va a llevar al suicidio. Eso ya son artículos de años. Que tú trates de combatir solo la depresión, nunca lo vas a lograr. Es un trastorno psiquiátrico muy jodido. Y ojalá lleven psiquiatría como a mí me han enseñado. Entiendes que la fisiopatología es imposible combatirlo solo con buena actitud. Por eso hay inclusive actores que tenían depresión y han terminado suicidándose, teniéndolo todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el aspecto mental, ¿ya? Ustedes pueden tener burnout. ¿Qué es burnout? Depresión. No es depresión. ¿Cómo se escribe? Burnout. B-U-R-N-A-U-T. Burnout. El síndrome de burnout es, como le dicen en Japón o Asia, el síndrome del trabajador agotado o el síndrome del trabajador cansado. Es cuando tú haces una actividad constante y empiezas a agotarte tanto mentalmente que ya no puedes disfrutar de lo que normalmente sueles disfrutar, ¿ya? O sea, te agota todo. Te agota tu pareja, te agota tu familia, te agota tus amigos, te agota, qué sé yo, si a mí me gusta ir al cine, ya ni me gusta ir al cine. En teoría, sobre todo en los estudiantes universitarios, sí les puede dar burnout, síndrome de burnout en los estudiantes. ¿Por qué? O sea, ya nada te pone feliz porque, no sé, todo el tiempo te toca el doctor Ordóñez y te estresas a más no poder. En teoría podría pasar, ¿ya? Y eso que ni los estreso tanto, pero bueno, podría llevar a niveles más altos. Entonces, lo tengo que preguntar, ¿el burnout se contaría como una depresión? No, te puede llevar a una depresión. El burnout es un paso. Cuando ya identificas que tienes burnout, tienes que tratarlo de manera psicológica, que es el primer paso, antes de llegar a psiquiatra. Tienes que tratarlo de una manera psicológica. Entonces el psicólogo te dice qué es lo que tienes que ir haciendo, aparte de la terapia cognitivo-conductual, algo hay que cambiar, ¿ya? O sea, el burnout inicialmente estaba relacionado con el tema del trabajo, porque de ahí surge. En Estados Unidos fue las primeras, de ahí pasó a Asia. ¿Hay trabajos que te consumen? Por supuesto. Tengo
pero según ellos tienen que estar estresados para trabajar. Yo no me meto en lo que crea la mayoría de personas, por si acaso. Médicamente explico y si lo tomas bien, si no, no. Entonces, en el estudiante también puede pasar que ya nada te ponga contento, ya nada haga liberación de dopamina y serotonina. Eso es peligroso. Literalmente tu cuerpo te está diciendo que no te sientes feliz en ninguno de tus aspectos ya. Entonces, por ese motivo el burnout hace tanta liberación de cortisol que te puede llegar a un proceso depresivo. O sea, psiquiátricamente hablando, depresión clínica. Y la depresión clínica, hay un montón de tipos de depresión. Depresión mayor, depresión menor. Este que tenía Robin Williams, me he olvidado que se llama, es un tipo de depresión más jodida porque cuando está con personas siempre lo ves feliz, tal cual como era Robin Williams. Entonces, al final terminó suicidándose. Es un actor, el que ha hecho Patch Adams. Todos lo adoraban, era una persona muy agradable, siempre estaba feliz, apoyaba a todos y terminó suicidándose porque tenía depresión. Entonces, ese tipo de depresión es más peligrosa todavía. Por eso les digo, o sea, no sé por qué se estresan. Yo entiendo que la parte de amistades te puede estresar a esa edad, la parte de pareja y demás, pero vayan mentalizándose, sobre todo en la carrera, vayan mentalizándose que esas cosas pasan a segundo plano cuando ya empiezan a ser colegas. Tienes que pensar más en que tu paciente no se muera, a ver si tu pareja se ha enojado porque no le has respondido. Si te amaría si fuera una mariposa, y sus mierdas de siempre. Entonces, eso pasa a segundo plano, ¿ya? Eso pasa a segundo plano. Piensas más en que tu paciente no se muera, eso es importante. Sí, también se puede alterar. En teoría sí, pero no hay artículos que reporten que haga grandes cambios. Puedes consumirlo si quieres, pero no hay un reporte que diga que más del 50% reduciría el cortisol. ¿Alguna pregunta más? ¿Has escuchado de que el citrato de magnesio te ayuda a disminuir las cantidades de cortisol? Lo mismo. Hay varios suplementos y demás que dicen que reduce el cortisol, pero es que volvemos a la parte de estímulo. Si yo uso suplementos, pero mi factor de estrés sigue igual, ¿voy a reducir el cortisol? No, ese es el problema. Los suplementos te pueden ayudar, pero si no tratas el factor principal, no va a reducir el cortisol, ¿ya? Eso métanse bien a la cabeza. Tengo que reducir el estímulo principal para reducir la parte de la secreción de cortisol. Entonces, puedo utilizar 1000 cosas que te venden, que sí tiene cierto porcentaje de ayuda, ¿ya? Pero si el factor principal está, no va a cambiar nada. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en relación con el cortisol, ¿ya? O sea, si se mantienen estresados, el cortisol los va a llevar al límite fisiológicamente hablando. Como la mayoría de personas que hay. Por eso hay tantas personas irritadas. En las grandes ciudades se ve. La Paz, que está en camino a ser la primera gran ciudad en Bolivia, se nota. Tú vas, todas las personas corren, no paran. La ciudad de La Paz no para. Sea a las 3 de la mañana, sigue habiendo gente caminando, sigue gente trabajando. Entonces, está en camino a gran ciudad. En cambio, en ciudadelas o pueblos, se detiene la actividad a cierta hora. Entonces, es como en Cochabamba, Santa Cruz. En Santa Cruz igual ya está en camino a. Así que yo soy citadino netamente. Y me he adaptado a la parte del estrés. Y con estudiantes fue una prueba más grande todavía. Aprendí a ignorarlos, porque si les tomo en serio solo me van a estresar.
es que es la verdad. Están bien loquitos los ¿Tienes estudiantes. esa fuente de tiroides? ¿Qué? A ver, ¿Qué más? no explico, en los tiempos no hay casi nada de lo que explicó. Esto me sirve a mí. A mí me sirve. Porque, digamos, es un trabajo que te paga 8.000 soles, digamos. Y el otro trabajo que puedes encontrar es 2.000 soles. Entonces, dudo mucho que alguien quiera renunciar a un sueldo tan alto, ¿ya? Yo, gracias a todo lo que hago, más bien el dinero no me mueve, entonces a mí me da exactamente igual ganar mucho o ganar poco, porque tengo otros ingresos en los cuales me ayuda a tener independencia financiera. Entonces, eso ojalá ustedes lo logren también. Recuerden, no dependan exclusivamente de la medicina para generar dinero, porque ahí van a estar bien jodidos en la vida, por si acaso. Hagan otras cosas también, ¿ya? Como yo lo hago. Entonces, tengan cuidado. En algún momento podrán estar felices, viajando, o lo que sea que a ustedes les guste hacer. Molestando internos o internas, no sé si eso les hace feliz. Cada quien supongo. Bueno, seguimos entonces. Hasta acabar. No hay descansito hoy. ¿Por qué descanso? Son 3 horas. Pues está bien, pues su cortisol tiene que estar hasta el límite. Ya salí. Hasta el mediodía. Hasta el mediodía llega a su punto más alto. Falta 15 minutos. Que mi ciclo estaba mal. A menos que hayan alterado sus ciclos circadianos. Sí. ¿Cómo hace la mayoría? O sea, es culpa de ustedes. Así que, supongamos que tienen examen con el Dr. Rudolph, podían haber estudiado viernes, sábado, domingo, ¿no? Y el domingo podían haber dormido 10 de la noche, hoy estarían tranquilos. Si han estudiado hasta tarde, es culpa suya. Literalmente. Y si están cansados porque se nota que están cansados, es culpa suya. Yo acabé mis actividades 10:30, ¿no? Y eso, me faltaba hacer cosas y no dejaba hacer. Lo voy a hacer, o bueno, lo he hecho en la mañana, que tenía tiempo todavía, por eso llego muy tarde. Aunque estaba 10 aquí, pero estaba charlando abajo. No, me despreocupo, a pesar de que sé que me van a reportar. Trata de despreocuparse de cosas que no vienen al caso, por si acaso. ¿Ya? Ya ha aparecido en Chismes Unifrance en Instagram. O sea, si es verdad, bueno, debería preocuparte de dónde salió la verdad. Si es mentira, pues te despreocupas y punto. O sea, dichos siempre va a haber, por si acaso. En medicina es peor todavía. En el hospital van a decir 1000 cosas de ustedes, así como dijeron de mí, que un porcentaje era verdad, el resto era mentira. Pero me da igual. Siempre hay rumores de mí en demasiado. No sé por qué. Los estudiantes más que todo, no sé por qué. Supuestamente estaba casado, divorciado, de todo me han puesto. Entonces, no estoy casado. No estoy casado. Morir antes que esclavos vivir. El lema de mi himno nacional. Así que, preguntas antes que sigamos. Hasta aquí lo voy a dejar, el miércoles voy a seguir el resto, porque es largo, les he dicho es largo esto. Pero la decolamina se entra para su examen. No es fácil, lean buena mano. La guía de prácticas está desde el sábado, creo, por si acaso. Yo quiero asegurar con mi todo. Que me vaya bien.